Hola, muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Activa tus neuronas. Hoy vamos a tratar un nuevo vídeo de polinomios. En este caso continuamos con las lecciones y vamos a ver factorización de polinomios con un método muy particular que también os voy a enseñar a cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos allá, activamos neuronas, nos preparamos y a por todas. Bueno, como podéis ver, factorización de polinomios. Lo primero, ¿qué es la raíz de un polinomio? Eso es algo que tenemos que entender. Una raíz de un polinomio es un número que al sustituirlo por nuestras x, el resultado y hacer la operación, el resultado nos va a dar igual a 0. Por ejemplo, imaginad que tenemos este polinomio p de x, que es x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2. Yo, no lo sabéis, pero yo os voy a decir que una de sus raíces es el menos 1. ¿Vale? Luego ya veremos cómo lo comprobamos. Pero una de las primeras formas de verlo es sustituir esa x por menos 1 en el polinomio. ¿Veis? He sustituido todo por menos 1. ¿Vale? En vez de p entre paréntesis 1 tendría que poner menos 1. Ahí ha sido fallo mío. Pero veis, he sustituido cada x por menos 1. Ojo, veis que las he sustituido entre paréntesis y el exponente se ha quedado fuera. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, yo lo sustituyo todo, hago la operación, menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1, más 1. Y luego el menos 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 1, más 2 por 1, 2. Me queda más 1. Menos, más 1. Entonces será más 1, 2. Menos 2, igual a 0. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Entonces cumple que el x igual a menos 1 es una raíz del polinomio. Este polinomio además tiene más raíces. ¿Vale? Entonces, ¿qué es factorizar? Bueno, factorizar es descomponer un polinomio que tenemos como una función de sumas y restas de monomios y que suele ser de un grado muy alto, en multiplicación de binomios más pequeños, ¿vale? Estos binomios lo que nos indican son sus raíces. Es decir, por ejemplo, volvemos al mismo polinomio de antes. Yo lo puedo descomponer en x menos 1 por x más 1 y por x más 2. Si no me creéis, haced la multiplicación. Os dejaré el enlace por aquí arriba para que volváis a practicar multiplicación de polinomios. Pero si vosotros multiplicáis estos tres paréntesis, en orden, os tiene que volver a quedar el polinomio original, es decir, x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2, ¿vale? Y me pediréis, ¿cómo llegamos hasta ahí? Porque claro, yo os lo doy hecho y claro, luego hay que hacerlo. Entonces, bueno, este señor que veis aquí, que es Ruffini, era un matemático muy importante por 1700, que desarrolla un método bastante sencillo para encontrar estas raíces. Entonces, ¿cuál es este método? Pues bueno, vamos a ello. El método de Ruffini. Imaginaos que otra vez volvemos a tener el mismo polinomio. Lo vamos a factorizar para que veáis que en la anterior diapositiva no os he mentido, que daban las raíces que os he enseñado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Os acordáis de la división? Pues vamos a meter en esta caja especial, vamos a poner solo los coeficientes, es decir, los números que van acompañando a cada letra. Acordaos de que cuando no hay ningún número es que hay un 1, ¿vale? Y lo mismo con las divisiones. Aquellos grados que no tenemos, es decir, si en caso de x al cubo más 2x al cuadrado no tuviésemos el 2x al cuadrado, entonces tendríamos que dejar un hueco y poner un 0, ¿vale? Es importante. Bueno, aquí veis, ya os he colocado en orden del de mayor grado al de menor grado los coeficientes de los polinomios, de los monomios. Y ahora, ¿cuál es el método? Bueno, lo primero que hay que hacer es fijarnos en el último monomio o el término independiente, porque va sin incógnita. ¿Vale? En este caso es el menos 2 o 2, ¿vale? ¿Cuál es el truco?
Pues que nuestras raíces van a estar comprendidas entre aquellos factores de 2. ¿Cuáles son estos? Pues 2 yo lo puedo hacer como, o menos 2 lo puedo hacer como menos 2 por 1 o más 2 por menos 1. ¿Vale? Entonces nuestros posibles factores son el más 2, el menos 2, el menos 1 y el 1. Y nuestras raíces van a ser una de esas, una o más. Entonces, vayamos primero con la que os he dicho. Vamos a coger el menos 1. ¿Cómo? Y lo ponemos ahí en la cajita donde habéis visto. ¿Cómo funciona el método Ruffini? Bueno, lo primero que hay que hacer es el primer coeficiente lo vamos a bajar sin hacer nada, simplemente bajarlo. ¿Vale? A partir de ahora, ¿en qué consiste el método Ruffini? El método Ruffini consiste en multiplicar el de fuera de la caja, es decir, el menos 1, con el de abajo. Es decir, yo voy a empezar menos 1 por 1. Menos 1. Y ahora me queda una operación, ¿vale? Que será una suma o una resta. En este caso es una resta. 2 menos 1, 1. ¿Vale? Y repetimos el proceso con el nuevo 1. No con el antiguo, con el que esté más hacia la derecha. Entonces, menos 1 por 1, igual, menos 1. Ahora, menos 1 menos 1 es menos 2. Ahora, repetimos. Menos 1 por menos 2. Más 2. Entonces, menos 2 más 2, 0. ¿Vale? Esto es importante porque ya nos indica que cuando el resto es 0, que es una raíz. Como os he enseñado antes, que también se podía hacer sustituyendo el menos 1 por las x. Para que veáis que vamos llegando al mismo resultado. Entonces, ¿esto cómo lo traducimos? Bueno, lo primero, el menos 1, vamos a cambiarle el signo al ponerlo en forma de binomio. Es decir, lo vamos a poner como x más 1. Porque así, cuando yo sustituyo la x por el menos 1, me quedará menos 1 más 1 igual a 0. ¿Vale? ¿Y el segundo de dónde viene? Bueno, fijaos en los números que nos han quedado abajo. El 0 ya no cuenta porque es el resto. Pero el cociente que nos ha quedado, el 1, 1 menos 2, vamos a empezar por el menos 2. Y ese va a ser nuestro nuevo término independiente. Luego veis el 1. Ese va a ser elevado a 1. Y así creciendo tantos como tengamos. El siguiente 1 pues elevado a 2. Y me queda x cuadrado más x menos 2. Yo esto lo puedo seguir haciendo para seguir factorizando. Es decir, el x cuadrado más x menos 2 lo puedo seguir haciendo más pequeño. El x más 1, como ya es de grado 1, no podemos. Entonces, bueno, veis aquí que os indico que cada uno corresponde a una zona de la caja. Acordaros, el que está fuera, es decir, el menos 1, sí que pasa cambiado de signo. En vez de menos 1 será x más 1. En cambio, los que están abajo no cambian de signo porque los vamos a volver a tratar. ¿Entendido? Bueno, pues vayamos con la segunda parte. Os he dicho que los íbamos a volver a tratar, entonces les he vuelto a hacer una nueva cajita al 1, 1 y el menos 2. Otra vez, el término independiente es menos 2. Entonces, nuestro truco sigue funcionando. Vamos a tener que usar menos 2, menos 1, 2 o 1. Cualquiera de esos 4. Incluso hay veces que el menos 1 se podría incluso repetir. Entonces, en este caso, vamos a elegir el 1. ¿Vale? Otra vez lo mismo. Bajamos el primer coeficiente. Entonces empieza 1 por 1, 1. Ahora, y lo sumo. 1 más 1, 2. 1 por 2, 2. Y menos 2 más 2 me vuelve a quedar 0. ¿Vale? ¿Cómo lo volvemos a traducir? Bueno, teníamos que mantener el x más 1 de antes. Y hemos añadido el de fuera, el 1 de fuera, pasa como x menos 1. Le hemos cambiado el signo. Y el multiplicado por lo de abajo, que cojo el 2, se va sin letra, es el primero, el nuevo término independiente. Y luego el siguiente es el coeficiente de la primera x de primer grado. Acordaos que van en orden. Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y así sucesivamente. Entonces, para que veáis, bueno, os indico con la flecha que el x más 1 es el de antes.
y es el x cuadrado más x menos 2 el que hemos descompuesto o factorizado, mejor dicho, en x menos 1 y x más 2. Entonces, ¿cuál es el recetario? Vamos a ver repasar un poco los pasos que hemos ido siguiendo. El primero era colocar los coeficientes de nuestro polinomio dejando los huecos necesarios, acordaros, de los grados que no están, igual que en las divisiones. Si nos faltaba un grado, le poníamos un 0 en su hueco. Es importante. Luego, nos fijamos en los factores del término independiente, es decir, del último numerito que no tiene la incógnita, ¿vale? El que no tiene X, o Y, o A, o Z, ¿vale? Os pueden poner cualquier incógnita. Luego, con el método de Ruffini, con el truquito que os he dicho de los factores, tenemos que ir buscando cuál es el que nos va a dar el resto 0. Esto es un poco rollo porque muchas veces hay que probar con uno y con otro hasta que damos con el correcto. Entonces, bueno, no os desaniméis, que a veces hay que hacer muchos, pero cada vez que practiquéis más, pues cada vez los haréis más rápido. Incluso alguna vez de cabeza. Y por último, y cuando ya tenemos uno, si vemos que podemos seguir factorizando el polinomio, pues volvemos a probar con los del nuevo término independiente. Y así hasta que no podamos factorizar más. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejercicio ahora. ¿Vale? Imaginaos, yo os he dado este polinomio. X a la quinta, más x a la cuarta, menos 16x, menos 16. Otra vez, nos volvemos a fijar en el 16, acordaos del truco. Yo los he colocado y ved que os he puesto dos ceros. ¿Cuáles son esos dos ceros? El que corresponden al x al cuadrado que no tenemos y al x al cubo que tampoco tenemos. ¿Vale? Es importante lo de los ceros. Os recuerdo el truco, que el 16 lo podemos poner como 16 por menos 1, menos 16 por 1, menos 8 por 2, 8 por menos 2 y 4 por menos 4. ¿Vale? Entonces son todas esas posibles combinaciones para conseguir menos 16. Y yo pues las coloco todas y vamos a ir probando una a una. Os recomiendo que empecéis por los más fáciles. En este caso pues el 1 o el menos 1. Pero yo voy a empezar por el 1. Entonces, colocamos el 1. Y empezamos Ruffini bajo el primer coeficiente. En este caso es un 1. No siempre va a ser un 1. A veces es un 2, un 3 o un 4. O el número que sea. Incluso pueden ser negativos. Entonces, bajo el 1. 1 por 1, 1. Entonces me da 2. 1 por 2, 2. 0 más 2, 2. 1 por 2, 2. 0 más 2, 2. Ahora, 1 más 2, 2. Menos 16 más 2, ojo, cuidado con los signos, menos 14. Ahora, 1 por menos 14, menos 14. Y menos 16 por menos 16 menos 14, queda menos 30. Aquí, cuando tenemos un resto que no es 0, significa que el 1 no va a ser, os lo marco ahí con una cruz, no va a ser una raíz del polinomio, es decir, no podemos factorizar utilizando el 1. ¿Vale? Entonces tendremos que seguir probando con otros. ¿Vale? Otra forma que podéis comprobarlo, lo que os decía, si sustituimos el 1 por cada x, nos da 1 más 1, 2. Menos 16 por 1, es decir, menos 16, menos 14. Y menos 14 menos 16, menos 30. Podéis comprobarlo si queréis. ¿Vale? Es decir, nos vuelve a dar lo mismo. ¿Vale? Como con el 1 no podemos, pues reiniciamos nuestro Ruffini y vamos a probar con otro. En este caso, pues vamos a probar con el menos 1. ¿Vale? Colocamos el menos 1 y comenzamos Ruffini. Bajamos el primer coeficiente y empezamos a multiplicar. Menos 1 por 1, menos 1, 1 por menos 1, 0, y luego empiezan, pues, menos 1 por 0, 0, 0 más 0, 0, y otra vez, menos 1 por 0, 0, menos 16 más 0, menos 16, menos 1 por 16 más 16, y esta vez sí, menos 16 más 16 nos da 0, es decir, el menos 1 es una raíz de nuestro polinomio. Entonces, vamos a traducir esto en, acordaos, el primero cambiamos el signo al menos 1, entonces me queda x más 1.
Y en el segundo, pues vamos por orden. El primero, coloco el menos 16, que va sin, como va junto al resto, ese va sin la x, es nuestro nuevo término independiente. Luego que vendría la x, pero va por 0, no tenemos. Otra x al cuadrado, por 0, no tenemos. X al cubo, por 0, tampoco tenemos. Y volvemos a tener, y luego ya el 1, que corresponde al x a la cuarta. Y de 1 en 1, empezando por el término independiente, y llegando hasta el último número que tengáis, ¿vale? Que será el de grado más alto. Entonces aquí tenemos dos opciones, ¿vale? La primera opción sería volver a coger el 1, 0, 0, 0, menos 16 y volver a hacer Ruffini. La opción 2, que aquí pues es acordarnos de que esto, en este caso, es una identidad notable. Os dejo por aquí las identidades notables, ¿vale? De todos modos, os pondré el vídeo aquí arriba para que podáis repasarlas. Entonces, ¿qué identidad notable es? Bueno, no está el cuadrado fuera del paréntesis, ni es una doble multiplicación, ¿vale? Yo solo me refiero al x cuarta menos 16. Entonces, no va a ser ni la de a más b al cuadrado, ni la de a menos b al cuadrado. En este caso tenemos lo de a cuadrado menos b al cuadrado, es decir, un término que está elevado al cuadrado. Ojo, que esté elevado al cuadrado no quiere significar que tenga un 2 de exponente. Puede tener un 4 y estar elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, decimos que a es x a la cuarta. Si yo le hago la raíz, que es lo contrario de elevar al cuadrado, me queda que es x al cuadrado. Y si yo al 16 también le hago la raíz cuadrada, me queda que es 4. Entonces, esto es lo mismo. Acordaos, a menos b, a más b, o al revés, a más b, a menos b. El x1 se mantiene. Y luego acordaos que el x cuarta menos 16, he dicho que el a es x al cuadrado y el b es 4. Y ahí os lo coloco, x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado más 4. Como siempre, si no sabéis de dónde viene, haced el paso inverso. Es decir, vosotros si volvéis a hacer la multiplicación, os tiene que ir dando lo mismo, ¿vale? Tenéis que volver al principio. Entonces, ¿cuáles son nuestras raíces? Menos 1, menos 2 y 2. ¿De dónde viene? Bueno, yo el x al cuadrado menos 4 lo podía volver a factorizar, ¿vale? O me podía volver a dar cuenta de que es de que es otra identidad notable, ¿vale? Que es la de a cuadrado menos b cuadrado. En este caso la a, ¿qué es? X al cuadrado. Y entonces la a al cuadrado es x al cuadrado. Si le hago la raíz, me queda x. Y al 4, si le hago la raíz, me queda 2. Ojo, ¿el x cuadrado más 4 es una raíz? No. El x cuadrado más 4 no va a formar parte, no se puede factorizar más. Entonces se queda tal cual, ¿vale? No tiene una raíz que se llama real, ¿vale? Y bueno, este sería el ejercicio. Si no lo habéis entendido muy bien, volved atrás, repasadlo y, bueno, estará un poco complicado. Entonces practicad con algunos más sencillos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias. Compartid el vídeo a aquellos compañeros que también estén teniendo problemas con la factorización. Si podéis y os ha gustado, darle a like y bueno, suscribiros. Y hasta aquí. Muchas gracias.